4, listo. Buenos días. Nosotros somos el grupo número 6 y vamos a hablar sobre lo que es las generaciones del computador. Se puede decir que en las generaciones del computador comienza desde la primera hasta la sexta generación. En sí, se puede decir que la primera generación comenzó en 1940 y en sí la sexta generación que es como tipo hasta ahora nuestra edad moderna. La siguiente diapositiva, por favor. Podemos en sí introducir algo sobre esto, que las computadoras han sido divididas en 6 generaciones. Cada una de ellas ha tenido un avance tecnológico que ha transformado lo que hoy en día se conoce a las personas que trabajan, estudian y se comunican y viven. Cada generación representa un paso importante hasta la creación de las computadoras, en sí la modernidad que hoy en día conocemos. Estas se van caracterizadas a su velocidad, eficaz, miniaturización y hoy en día lo que se conoce es como la inteligencia artificial. Basándonos un poco en lo que es la historia, se puede decir que en el año antes de Cristo, el abacao fue considerado por los egipcios. El abacao fue literalmente algo para calcular lo que fue las operaciones básicas que hoy en día conocemos, como son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Esto se fue basado con unas bolitas atravesadas con un alambre. Después del siglo II después de Cristo, los chinos agregaron otro soporte de bandeja poniéndole otro tipo de nombre que se lo conoce como el sampan. Otro ejemplo de esto, basándonos a la historia, es la pascalina, que esta máquina fue considerada una serie emergente. Bueno, fue basada emergente y construida con engrajes que permitía tener el resultado de las operaciones de las sumas, directamente solamente hasta el número 8. En 1670, bueno, se hizo la mejora de esto, la cual se le fue también agregando otra de las que fueron las operaciones como la multiplicación, la división y la raíz cúbica. Ahora yo voy a hablarles sobre algunos inventos que fueron fundamentales para el desarrollo de las computadoras, comenzando con Charles Babbage. Charles Babbage fue un matemático e inventor inglés que vivió entre 1792 y 1871. A él se le consideró como el padre de la computación, ya que tuvo dos diseños de máquinas que fueron muy importantes para la historia. La máquina diferencial, que servía para resolver ecuaciones polinómicas de forma automática, y la máquina analítica, que fue pensada como un dispositivo de cómputo más general, es decir, una máquina que era capaz de realizar distintos tipos de operaciones según las instrucciones que recibiera de parte del humano. En este proyecto trabajó junto a Ada Byron, también conocida como Ada Lovelace, quien es considerada la primera programadora de la historia. Ella se encargó de analizar el diseño de Babbage y desarrolló los primeros algoritmos para que la máquina pudiera ejecutar cálculos de manera secuencial, o sea, fluida, o en una secuencia, como dije. Aunque en ese tiempo las máquinas no llegaron a construirse completamente, sus ideas fueron como la base de lo que hoy conocemos como computadoras programables. Pásala, por favor. Años después de esto, Joseph-Marie Jacquard, un inventor francés, aplicó un principio similar que el que creó Babbage para crear una máquina textil que usaba tarjetas perforadas. Estas tarjetas servían como una especie de programa, ya que cada perforación indicaba una instrucción para el telar, permitiendo tejer distintos diseños automáticamente. Este invento de alrededor de 1801 fue una de las primeras formas de automatización que existieron, automatización mediante datos. Y su funcionamiento fue lo que inspiró a muchos inventores de años después. Gracias a Jacquard, comenzaron a surgir máquinas basadas en ese mismo concepto, como pianos mecánicos, muñecos y otros dispositivos que podían ejecutar acciones repetitivas sin intervención humana. Pásala. Más adelante, en 1884, Hernán Hollerith retornó la idea de las tarjetas perforadas que había inventado Babbage y la aplicó al procesamiento de información. Eh,
Ernest Hollerith diseñó la máquina tabuladora, una máquina que podía contar, clasificar y organizar datos automáticamente usando las ya mencionadas tarjetas perforadas. El invento de Hollerith fue utilizado por el gobierno de Estados Unidos para procesar el censo que hubo en 1890, logrando reducir el tiempo de análisis de más de 10 años a solo 2 años y medio, lo cual era un gran avance para esos años. Este avance marcó el inicio de la computación automática, ya que por primera vez una máquina procesaba grandes volúmenes de datos sin intervención manual directa. Pásala. Gracias al éxito del trabajo de Hollerith, en 1896 fundó la Tabulating Machine Company, que después se convirtió en la Computer Tabulating Machine. Años más tarde, en 1924, esta empresa cambió su nombre a IBM, siglas del International Business Machines Corporation. IBM se transformó en una de las compañías más importantes del mundo tecnológico y fue clave en el desarrollo de las primeras computadoras modernas. Todo esto se dio gracias a la combinación de inventores ya mencionados como Babbage, Ada Lovelace, Jacquard y Hollerith, quienes sentaron las bases de la programación, la automatización y el procesamiento de datos. Saludos. Entre 1936 y 1939 se avanzó a construir la primera computadora electromecánica binaria, la cual hacía uso de relés eléctricos que permitieron hacer la automatización. Esta máquina se llamó Z1. En 1940 SUSE avanzó al modelo Z2, la cual fue la primera computadora electromecánica prácticamente y bastante funcional para la época. En 1941 avanzó muy rápidamente y ya tenía listo el modelo Z3, para lo cual desarrolló un programa de control que hacía uso de dígitos binarios. En 1944 se desarrolló la ENIAC. Entre 1945 y 1946 se creó el plan de cálculos, el primer lenguaje de programación de la historia y fue el predecesor de los lenguajes modernos de programación algorítmica. 1941 se formó la Fundación SUSE, KG, dedicada al desarrollo de programas de control para computadoras electromecánicas. En 1956, la fundación fue adquirida por la empresa Siemens Computadoras y en 1950 se desarrolló Univac. Durante esta década se construyó la primera computadora que fue la Mark I de Harvard. Siguiente lámina, por favor. En 1945 a 1958 se da el gran avance de la invención de los tubos de vacío. Estos tubos sirvieron para poder desarrollar máquinas que tenían almacenamientos masivos de datos en tambores y cintas magnéticas. Eran máquinas muy grandes y con grandes necesidades de energía, debido a que estos tubos al vacío realmente eran incandescentes internamente y por ello consumían mucha energía para poder funcionar. Y esto requería entonces, por ende, que se implementaran grandes sistemas de ventilación. Se utilizó también el sistema de tarjetas perforadas para poder hacer lectura de información y poderla almacenar de alguna manera que fuera inteligible para la máquina. Se desarrolló el lenguaje de máquina UNIVAC, ENIAC, ABC y el Mark I, EDVAC. En 1964 a 1971 se desarrollan los transistores. Es decir, esto ya permitió que los tubos vacíos fueran descartados y de esta manera se empezó a hacer máquinas más compactas, con menor consumo de energía y menores necesidades de ventilación. Entonces aparecen los primeros lenguajes de programación como son COBOL y Fortran y aumenta la confiabilidad. Se desarrollan los sistemas IBM 360. 1964 a 1971 se continuó con el desarrollo de compactar más los circuitos y se logra el desarrollo de los circuitos integrados. Con ellos se consiguen computadoras mucho más rápidas, también eran de menor tamaño, con menos costos y tenían mayores capacidades tanto en velocidad como en almacenamiento. Los primeros sistemas operativos se desarrollan tales como basados en la interconexión de las primeras computadoras en red,
Aparece también la multiprogramación, el desarrollo de lenguajes de programación de alto nivel y software en general, de mayor variedad de aplicaciones. Aparecen las mini computadoras como la i1. Y tenemos finalmente la cuarta generación, ¿no? 1972 a 1978 se hace la miniaturización de los circuitos integrados usando chips de silicio. Se hace la aparición de computadoras personales con el procesador 8008 y cada vez son más eficientes, baratas, de capacidades mayores y consumo de menor energía. Ahí tenemos interfaces gráficas como la IBM PC Apple II en 1978 a 1979. Se logran computadoras cada vez más rápidas, baratas, eficientes, pequeñas. Viene el desarrollo del Internet, el desarrollo de las redes LAN, Local Area Network, de las redes WAN, Wide Area Network, y también se empieza el desarrollo de los grandes centros de datos. Muchas gracias. Como quinta generación de 1979, la actualidad temprana, los años 80, presente e inicial, tenemos que empiezan los microprocesadores y computadoras personales. Aparecen las PCs, IBM, Apple, etcétera. Se desarrolla el microprocesador Intel 8086 y 8088. Se popularizan los sistemas operativos como son los Mac dos, luego Windows, Mac OS, uso de chips, VLSI, integración a muy gran escala y comienza el auge de las redes y la Internet como la conocemos. Como la última generación tenemos de 1990 al presente y lo que se conoce como era moderna, la inteligencia artificial y computación en red, expansión de Internet y la World Wide Web, aparición de lactos, smartphone y computación móvil, computadoras multinúcleo cuánticas en desarrollo y avanzada, avance en realidad virtual, cloud computing, big data y aprendizaje automático, enfoque en eficiencia energética y minimización como lo conocemos en la actualidad. Y para concluir sobre este tema, tenemos que al hacer este recorrido por la historia y durante esta gran evolución que hemos tenido como especie de la computadora, podemos percibir que la humanidad siempre ha buscado la manera de solucionar problemas de manera automática. El ábaco, donde empezamos, da un inicio un poco lento, pero muy poco a poco, va acelerándose. Gracias al ingenio, aquellas cuya imaginación tenemos, ¿no? Como límite, el infinito. Lo interesante de esto, de toda esta historia, es cómo pasó de modelos mecánicos a modelos electromecánicos. Y hoy tenemos totalmente electrónicos. De la misma manera, las aplicaciones han ido evolucionando, podríamos decir que cada vez aparece una versión mejorada. De un equipo ya hay una gran cantidad de aplicaciones disponibles para correr sobre dicho hardware. Nos encontramos de cara a la IA y a las nuevas generaciones son dependientes de los avances tecnológicos, tanto para su desarrollo académico como laboral. Muchas gracias.